Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Bienvenidas, hermanas preciosas que nos están sintonizando en esta tarde, amigas que también pues se conectan con nosotros también. Bienvenidas a un programa más de Mujeres Conforme al Corazón de Dios. Es un servicio virtual, primeramente para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro amado Padre, y luego pues para seguir las enseñanzas que Él nos da a través de estos servicios. Yo estoy muy feliz, primeramente, no puedo estar con ustedes presencialmente, pero cada vez que hacemos el programa, yo sé que ustedes están atrás de esa cámara. Yo sé que ustedes están pendientes del programa. Y yo me gozo porque realmente yo creo que en todo tiempo nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor y buscar su palabra, pero sobre todo buscar la restauración de nuestra vida espiritual a través de la enseñanza que el Señor nos da cada jueves. Entonces yo estoy muy contenta, les quiero decir que las amo mucho y que ahí donde estén pues somos un equipo donde tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo por este país, por nuestra nación preciosa que el Señor nos ha dado y sobre todo por el pueblo de Guatemala. No solo por nosotros los cristianos, sino que por todo el pueblo. Porque dice que el Señor es el que va a ir agregando al pueblo cristiano los que Él ha de llamar. Entonces quiero darle la bienvenida y que iniciemos con una oración porque tenemos un tema bastante interesante y bastante edificante para nuestra vida interior, para nuestra vida espiritual. Entonces, hermanitas, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo realmente, porque cuando sentimos ya pasó muy rápido, ¿verdad? Entonces vamos primeramente a darle gracias a nuestro amado Padre. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú nos has permitido nuevamente un día más de vida, porque tú, Señor, nos tienes con bien, Señor, y si estamos pasando pruebas, también tenemos la seguridad, Padre Santo, que tú estás con nosotros, que tú vas delante de nosotros, que tú nos fortaleces, Señor, que tú, Señor, nos vas llevando de gloria en gloria, Señor. Gracias, Padre amado, por esta tarde preciosa, por este cielo tan lindo, Señor, que tú nos has puesto sobre nuestra nación, Padre. Gracias, Cristo bendito, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú diste tu vida para la salvación y redención de nosotros, para nuestra santificación, para nuestra restauración. Y a ti, Espíritu Santo, te damos también, Señor, las gracias, porque tú eres el que siempre está con nosotros. Eres nuestro compañero. Eres el que nos lleva hacia toda verdad. Eres el que nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar, qué es aquello que todavía no hemos entregado para que sea transformado, porque de esta manera deseamos agradar al Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre amado. Y a ti, Espíritu Santo, te decimos que tomes control, Señor, de este programa. Que nosotros no seamos más que instrumentos, Señor, de bendición, Señor, que tú por misericordia quieres usar, Señor, en esta tarde para bendición de tu pueblo, mi Rey. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos estás dando, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder, Señor,
autoexaminarnos y ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de todo nuestro ser integral, Señor, para que podamos, Señor, permitir que tu Espíritu, Señor, llegue ahí, a ese rincón, Señor, que tú nos vas a mostrar en esta tarde, para que seamos limpios, Señor, para que seamos lavados, Señor, con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita todo pecado. Gracias, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanas, el tema de hoy, pues es un tema bastante importante, porque aunque muchas veces tenemos ya mucho tiempo de estar en el camino del cristianismo, en el camino del Señor, hay cosas que tal vez no son conscientes, sino que posiblemente sean inconscientes y que nos están robando la bendición, porque realmente para que nosotros podamos alcanzar las promesas, alcanzar los propósitos, alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que ir tirando, ir limpiándonos, ir dejando atrás todo aquello que nos ha estorbado para que nosotros podamos alcanzar esas promesas preciosas. El tema de hoy es libre de complejos. Yo quiero presentarles a la hermana que va a estar con nosotros esta tarde. Es una hermana ya conocida por todas ustedes y por las que tal vez no la conocen, porque nos están sintonizando. Ella es la hermana Telmita Ortiz Orizábal, y ella pues trabaja dentro de la obra como encargada del área de administración. Por eso yo la invité en esta tarde, porque como personas que ministramos, pues nos damos cuenta de cómo el enemigo trata de quitarnos la bendición, o ha tratado muchas veces desde el vientre, pero porque no quiere que alcancemos esas promesas que Dios nos ha dado, esa vida en abundancia que el Señor habla en su palabra. Entonces, hermana Telmita, quisiera pedirle favor que por favor se conecte con nosotros. Amén. Ahí está ya la hermana Telmita. Aquí estoy. Pueden saludar, hermana, así empezamos con el tema. Aquí están las hermanitas ya pendientes de lo que el Señor nos va a dar en esta tarde. Amén. Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí de nuevo, saludándolas y bendiciéndolas y recibiendo también de ustedes que estén atentas al programa que Dios está permitiendo que nosotros escuchemos. Le doy la gloria a Dios, y la oportunidad también se la agradezco al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos permite poder estar transmitiéndoles a ustedes fortaleza, sabiduría y muchos temas de edificación para nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Amén. Una de las cosas que yo pienso, hermana Telmita y hermanas que nos están sintonizando en esta tarde, que Dios es precioso, no hay duda que hemos sido escogidas por Él para libertarnos primeramente a nosotras mismas a través de su palabra, pero también para que seamos usadas más adelante. Pueden ser dentro de la misma familia, que haya necesidad también de administración, pero ya nosotros ya vamos a saber de qué manera opera el enemigo, pero sobre todo saber los beneficios que tenemos como hijas de Dios, de que Cristo Jesús murió en esa cruz del Calvario precisamente para hacernos libres de todo pecado, de todo aquello que el enemigo ha tratado de hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar con Romanos 12:3. Por favor, hermanito. Amén. Dice así, vamos a leerlo primeramente en la nueva versión internacional, y luego vamos a leerla en el lenguaje sencillo. Dice así: por la gracia que me ha dado,
les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Como el Señor acá nos habla, como el Señor dice a todos ustedes, ¿verdad? Por la gracia que me ha sido dada, el Señor dice, ¿verdad? Les digo a todos ustedes. Entonces, en esta tarde el Señor nos lo está diciendo a todas nosotras. Miremos este mismo versículo, pero en el lenguaje sencillo, es bien precioso. Yo cuando lo estaba leyendo, yo me sorprendo cada vez que leo la palabra, ¿verdad? Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Lo está diciendo Pablo. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. En esta tarde el Señor nos está diciendo a nosotras, mujeres conforme al corazón de Dios, que no tengamos más alto concepto o que no nos creamos más, ¿verdad? Pero me llama la atención en la parte última que dice, sino que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. Y aquí dice, pónganmelo por favor en el lenguaje, dice, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad de Dios, la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Acá podemos ver nosotros claramente que Cristo, Él nos vino a dar el ejemplo con su vida. Cuando nosotros traemos a memoria cómo era el carácter de Cristo, nos damos cuenta que era un hombre sabio, que era un hombre sencillo, ¿verdad? Y que a pesar de ser el hijo del Dios del universo, Él nunca se apropió de ese poder que tenía como hijo de Dios. Ahora, yo me preguntaba cuando estaba estudiando el tema, ¿por qué? Porque yo creo que Él nos vino, lo que siempre hemos dicho, yo creo que Él nos vino a nosotros a enseñar el evangelio vivido, el evangelio con ejemplo. Entonces, si Él, como el Hijo de Dios, no escatimó, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que vino a esta tierra y tomó un cuerpo de bajeza, como es el cuerpo humano. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a creernos superiores a otras personas, verdad? Independientemente de nuestra condición física, de nuestra condición económica, social, de nuestro nivel espiritual muchas veces, ¿verdad? Que como nosotros creemos que ya somos muy espirituales, nos tomamos eso de decir, no se junten con él porque él está mal, yo estoy bien. Podríamos decir, nos atrevemos a juzgar a la persona. Entonces, Dios nos manda en su palabra. Él, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos equilibradas en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo el que pensamos de nosotras mismas. Decididamente que si nosotros tenemos buen juicio, como hijas de Dios, vamos a entender de que nosotros no fuimos llamadas a juzgar a nadie, ¿verdad? Ni a sentirnos superiores, ni a sentirnos inferiores, porque el Señor así lo puso en su palabra. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros busquemos ese equilibrio? Porque sabemos que como hijas de Dios, nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Nosotros fuimos llamadas a algo especial. Por lo tanto, si nosotros somos hijas de Dios y herederas del reino con Cristo Jesús, tenemos que tener las características de Cristo.
Y si Él fue humilde, nosotros tenemos que ser humildes. Entonces, yo quisiera, Telmita, que iniciáramos con el tema, y sabemos pues de que el Señor es grande y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, dice acá que los complejos son sentimientos reprimidos por falta de amor, rechazo o inseguridad desde el vientre. Nosotros sabemos que no importa qué es lo que tenemos en este momento o que podamos ver en otras personas que tienen, sabemos que Cristo vino a darnos vida. Sabemos que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos todo aquello que Él tiene preparado para cada una de nosotras. Entonces, hermana Telmita, ¿qué piensa usted de todo esto que estamos hablando? Yo pienso, hermana, que desde el momento que nosotros venimos y conocimos a Cristo, nosotros todos venimos programados, ¿verdad? Porque Dios tiene ya para cada uno un propósito. Y todos venimos ya con cierta programación, pero nosotros no la entendemos, no la conocemos todavía. Mientras no conocemos el propósito de Dios, mientras no conocemos de Cristo, porque se nos son abiertos los ojos cuando ya nosotros tenemos la oportunidad de conocer la vida de Cristo y que nosotros podemos optar por estar con Él, optar por ser lavados con su sangre de todas aquellas ignorancias que traíamos, porque aquí en la tierra somos, tal vez nosotros estuvimos por allá, y es cierto, discipulados en lo celestial, pero acá nos desconectamos realmente porque agarramos una humanidad. Pero cuando ya nosotros venimos a Cristo y pasamos por el proceso del vientre, el proceso del padre, del papá, cuando somos engendrados, y luego en el vientre, hay trastoques en nuestras almas. Hay trastoques en los que no sabemos si en un momento dado fuimos bien adquiridos o realmente no querían que nosotros naciéramos, o no sabemos ni qué ancestro trae la persona que va a ser nuestra mamá o nuestro papá. Y entonces esto se viene dando como de generación en generación con actitudes negativas a veces hacia uno mismo y hacia los demás, porque si uno mismo no está de acuerdo con uno, ¿qué más va a estar de acuerdo con los demás? Entonces esto se convierte en un complejo. Dice Amén. Que el complejo dice sentimientos reprimidos por falta de amor. Podría ser que por falta de amor, o también a veces por exceso, fíjense, porque nos creemos ¿También? Que lo merecemos todo. Creemos que lo merecemos todo. Y entonces, pero dice, puede ser el rechazo, puede ser que no éramos bien adquiridos en el momento preciso. Y desde el vientre, dice, o sea, desde ahí comienza nuestra vida. Amén. Hay algo que usted que acaba de decir, y yo creo que yo inicié con eso, el equilibrio. Falta de amor o exceso de amor. Entonces yo creo que son esos extremos los que nos pueden dañar, porque falta de amor o puede ser demasiado amor que nos echen a perder la vida. Entonces el equilibrio que les hablaba yo al principio, creo que es lo que usted está diciendo ahorita, hermana Telmita. Continúe. Entonces, por eso, si nos damos cuenta, todas las personas, todos, no podemos decir este tipo de personas, todas las personas, de alguna manera, traemos ciertos complejos, traemos ciertas actitudes negativas, aunque digamos que la vida es hermosa y todo, no deja de haber en uno algo que tiene que ser cambiado cuando llegamos a Cristo, porque se siente ese cambio de vida cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿sí? Porque Él viene a liberar a los cautivos. ¿Y quiénes son los cautivos? Somos aquellas personas que por alguna razón tenemos algunos resentimientos, actitudes que manifiestan estas personas, dice, que podemos discernir, es que algunos son muy prepotentes, otros son tímidos, resentidos, exigentes,
vayan poniéndose cada uno en qué nivel estamos, porque ahí estamos todos, dice. Están pidiendo mucha atención, porque al mostrarse acomplejados reciben la atención que están necesitando. Cuando vemos a este tipo de personas muy prepotentes, le ponemos más atención porque le sentimos cierto temor, cierto respeto, un montón de cosas. Pero si los vemos muy tímidos también nos llama la atención, porque es una manera de llamar la atención, es una manera de manifestar, yo no estoy bien, yo no estoy bien. Dice, están necesitados, entonces ellos viven en un total desconsuelo. No los consuela nada. Ahora, una de las cosas que yo me he dado cuenta, hermana, es que ellos pues tienen esa necesidad de ser aprobados por la sociedad, ¿verdad? Claro, sí es. Muchas veces tienen la necesidad de ser aprobados y de sentirse aceptados, posiblemente dentro de un núcleo familiar, ¿verdad? Porque yo siempre cuando platico de la palabra y platico de todo lo que son las heridas del alma internas, yo siempre digo, tenemos que tener mucho cuidado en las familias, porque en las familias podemos marcar a determinada persona, ¿verdad? Porque resulta que muchas veces hasta en son de broma podemos causar esas heridas en el alma de determinada persona, porque yo me he dado cuenta de que estas personas no tienen personalidad. Como usted decía, son prepotentes, autoritarios, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que en determinado momento esa prepotencia, ¡pum!, se baja. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad, no hay un equilibrio. Entonces, tienen esos cambios bruscos de comportamiento. Ahora, esto está viniendo a mi mente ahorita. Ahorita hay una enfermedad de moda, ¿verdad? Que yo creo que tiene que ver con esto. El bipolarismo. Son personas que cambian, que pueden estar muy efusivas, muy contentas y muy dinámicas en un momento, pero al momento con cualquier cosita, ¡pum!, se vienen al suelo. Entonces, miramos que son cosas que se están dando, bueno, se han dado siempre, porque lo vamos a ver a través de la palabra, que no es algo nuevo, que se le ponen nombres más sofisticados, que se le ponen nombres, entre comillas, más modernos, pero cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que ya los grandes siervos de Dios hace mucho lo vivieron, ¿verdad? Entonces yo quisiera que fuéramos a Isaías 1:40, Isaías 40 del 1 al 5, porque aquí el Señor, estamos hablando del profeta Isaías, hace cuánto tiempo, ¿verdad? Él dijo esto, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, del pueblo, ¿verdad? Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí podemos darnos cuenta de algo. El Señor nos está diciendo a nosotros, consolaos, consolaos, pueblo mío. Lo está diciendo el Señor mismo dice, hablen al pueblo, háblenle a los demás, háblenle a los que están dolidos, háblenle a los que están necesitados, háblenle a los que están enlutados, háblenle a los que están adoloridos, háblenle a los que están afligidos. Porque dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonar. Es importante que entendamos que muchas veces los complejos vienen porque no nos perdonamos a nosotros mismos.
porque muchas veces hemos hecho cosas que estamos conscientes que no le agradaron al Señor, que estamos conscientes que transgredimos la ley del Todopoderoso. Y dice aquí que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Tenemos que entender que aunque hemos fallado, que muchas veces ha venido la corrección, ha venido la disciplina, llega un tiempo en que el Señor nos dice esto, que nuestro pecado ha sido perdonado, ¿verdad? Y eso es lo que nos viene a dar esa libertad, porque hay cosas que no queremos soltar, que muchas veces lo hemos oído en prédicas, lo hemos leído en la palabra, pero no queremos perdonar. Por favor, ¿me podrías poner nuevamente el versículo que no he terminado? Y dice, voz que clama en el desierto. Esto me recuerda cuando andaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Dice, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, cuando nosotros leemos esta profecía, nos da el consuelo. Yo expliqué parte de los primeros versículos, pero Telmita, yo quisiera que tú explicaras los últimos versículos, 4, 5, pongámoslo nuevamente para que Telmita esté ahí mirándolo, por favor. Sí. Dice, Isaías 41. Sí, que su pecado es perdonado. Ahí están hablando de que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro pecado es perdonado, es cierto. Que doble ha recibido de la mano de Jehová, pero luego dice, la voz que clama en el desierto es para todos aquellos que están cautivos. Cuando nos están diciendo... Telmita, perdóname, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? No se te oye mucho. Ah, bien. Que cuando dice, voz que clama en el desierto, dice, preparar el camino a Jehová. Están proclamando a Cristo, pero a nuestras vidas, para que seamos libres, para que toda cautividad sea quitada, ¿verdad? De nosotros. Pero ¿cómo va a ser quitada esa cautividad? Porque cuando viene Cristo nos perdona y nos enseña, nos ministra, nos lava con su sangre. Y luego aquella soledad que había en uno por complejos, por lo que sea, uno empieza a caminar en un diferente caminar, porque dice camino a Jehová, enderezad calzada, dice, enderecemos nuestra vida, equilibrémonos, ¿sí? En la soledad, dice, porque fíjense que el que está complejado vive soledad, increíble, pero vive soledad porque nunca hay satisfacción, nunca hay satisfacción. Siempre están protestando por todo. Y entonces, sin darse cuenta, están viviendo en una soledad interior, soledad del alma. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo collado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo eso sea más fácil para caminar. Que todo orgullo sea desvanecido, porque nosotros manejamos orgullo. Cuando hay complejo, hay orgullo, no queremos reconocer la necesidad de nuestra alma. Y dice, y lo torcido se enderece. ¿Qué tenemos que enderezar? Nuestra vida. Nuestro caminar. Y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuándo se va a manifestar la gloria de Jehová? ¿Cuándo? Cuando nosotros mismos experimentemos el amor de Dios y lo podamos proclamar. Porque cuando ya lo estamos experimentando, se va creando una paz interior en nosotros. Y entonces hay un gozo interno, hay algo que ya no estaba ocupándolo. Entonces viene a ocuparlo el gozo y empezamos a proclamar hacia dónde vamos.
¿verdad? Amén. Voz que claman el desierto, dice ahí también. Y entonces dice, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea que Dios ha dado una profecía para todo aquel que se encuentre cautivo. Y debemos creerla, hermanos. Está en nosotros vivirlo. No es nomás de decir, bueno, yo acepto a Cristo, pero continúo con mi vida igual. No, tenemos que cambiar y buscar la manera nosotros mismos, como dijo la pastora, perdonarse uno primero para poder perdonar todo aquello que sentíamos que nos hacía daño, ¿verdad? ¿Y por qué Amén. nosotros? Si nosotros fuimos creados así, sí, pero nosotros mismos lo hemos consentido porque no teníamos la sabiduría. Pero cuando Dios a través de su palabra nos habla, nos llena de sabiduría, y cuando nosotros le permitimos a Cristo que seamos bautizados por el Espíritu Santo, viene una sabiduría de lo alto que ya no es nuestra, y podemos salir de la cautividad de la cual hemos vivido por años, ¿verdad? Amén. Fíjate que el asunto es esto, que muchas veces podemos tener, ¿qué te digo yo? 10, 15, 20 años de ser cristiano. Pero si nosotros no enderezamos, como tú decías, nuestros caminos, si nosotros no cumplimos lo que dice la palabra del Señor, no vamos a experimentar la gloria de Dios. Amén. Yo creo que todos hemos experimentado la gloria de Dios por momentos, en momentos de nuestra vida. Hemos experimentado la gloria de Dios. Pero yo estoy convencida dentro de mi espíritu de que esa gloria de Dios tiene que ser una gloria que va a perseverar dentro de nosotros. Pero amén, para eso tenemos que permitir, como tú decías, Telmita, que el Espíritu Santo tome el gobierno de nuestra vida y nos lleve hacia toda verdad. Y yo creo que hoy, en esta tarde, el Señor nos quiere llevar a muchas verdades en nuestra vida, de todas las que estamos en este momento sintonizando el programa. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado, dice, a tierras desoladas. Sabemos que cuando hablamos de tierras estamos hablando de personas. Yo soy tierra. Amén. Y puedo ser tierra árida o puedo ser tierra fértil, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a esas tierras y hablarle a las potestades que se mueven en esos desiertos. Como tú decías, en un desierto hay soledad. En las personas que tienen complejo hay soledad. El complejo de inferioridad no deja que uno avance, no deja que uno alcance las bendiciones que están ahí, porque el Señor ya nos las dio. Pero como tenemos esos complejos, lo más tremendo es que muchas veces estos complejos vienen y nos estorban. Máxime a los que hemos sido llamados a servir al Señor. Porque un complejo puede ser que me esté estorbando para llegar a alcanzar el ministerio que el Señor tiene preparado para cada una de nosotras. ¿Verdad? No, yo no puedo. Mira, por ejemplo, nos puede decir nuestro líder, mira, puedes ir a tal lado, puedes ir a orar aquí, puedes ir a dar una prédica, pero si hay un complejo, yo no puedo. ¿Me entiendes? Si hay timidez, que es un complejo, la timidez es un complejo de inferioridad, yo no puedo. Entonces, muchas veces, el Señor nos ha hecho un llamado tan, pero tan fuerte, que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón no cabe el pensar esa grandeza que el Señor nos puede dar a través de alcanzar las promesas de Él en relación a ese llamado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Como tú decías, porque hay orgullo. El orgullo es un complejo. Porque hay orgullo, porque hay, mucho, como te decía, ese desequilibrio que en cuanto soy fuerte, soy débil, ¿verdad? Entonces, eso no nos permite alcanzar la grandeza que Dios tiene para nosotros. Y no para vanagloriarnos, porque nosotros, si somos equilibrados en el Señor, nosotros vamos a entender que cualquier cosa
si es pequeña o es grande, Él la da, porque todo lo da el Señor y todo lo hace el Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que entender que el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, para preparar el camino para que las personas puedan ser libres de ese cautiverio que, como tú decías, hay muchos años que tal vez hemos estado metidos en esa, ¿verdad? Y declarando con nuestra boca que esas potestades ya fueron vencidas en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Y el Señor, pues, el Señor murió en la cruz y, como decía Juan, ¿verdad?, anunciaba que la venida de Jesucristo iba a darnos, nos iba a permitir alcanzar esa gloria que nos habla Isaías 40 del 1 al 5. Entonces, Elmita, ¿qué más nos puedes tú aportar? ¿Qué más te dio el Señor? Yo decía, yo pensaba cuando hablábamos que veníamos con un propósito, todos venimos diseñados para tener algo aquí en la tierra, ser alguien en la tierra. Entonces, amén, por ejemplo, cuando usted hablaba de los ministerios, no, que te toca dar una prédica, pero yo, ¿cuándo voy a poder? Yo, si no, con aquella lastimería o con aquel menosprecio para sí mismo, de que no pueden. Pero cuando Dios nos ha hecho libres, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no lo hemos creído todavía. Nosotros creemos que no lo merecemos. ¿Por qué no nos creemos merecedores desde el momento que aceptamos a Cristo? Desde el momento que Él nos lavó con su sangre, somos merecedores de buenas dádivas. Y de entonces poder desarrollar el propósito al cual venimos a la tierra. Todos venimos con un propósito. Nadie viene si no tiene un propósito. Lo que pasa es que no logramos discernirlo porque el menosprecio nos dice, no, yo cómo voy a predicar, nunca voy a hacer lo que usted hace. ¿Por qué? Si todos venimos diseñados. Y a veces decía una vez, ¿verdad?, leía yo, que el de abajo viene y se pasa de largo para el que no ha querido crecer, fíjense. Porque no quieren crecer por los complejos. ¿Por qué? Porque los complejos los tienen absortos. Los complejos no les permite ver que pueden avanzar más, que pueden subir, que pueden llegar a más, y los tiene detenidos y están deteniendo el propósito de Dios. ¿Qué pasaría si Juan no hubiera salido a proclamar y él venía con un propósito? ¿Qué pasaría ahí? No, yo no, porque dicen que viene Jesús, que es el más grande. Entonces yo ya no voy a predicar nada porque ya viene Jesús y él sí. Así le dicen a uno a veces, a usted sí puede predicar, yo no. ¿Y por qué no? La misma pastora decía ahorita. No, yo no puedo. Claro que todos podemos, pero como no hemos soltado ese complejo, no hemos sido libres, mantenemos la cautividad de que no somos nada. Sí, desde el momento que vinimos a la tierra, somos personas con necesidades, personas con realidades a dar, pero no se nos abre los ojos hasta que Cristo viene a nuestra vida, porque así es, en la vida cristiana. Amén. Así es, en el mundo hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero para este caminar de paz, para este caminar de amor y espiritual, tenemos que recibir la sangre, ser lavados con la sangre de Cristo. Amén. Tenemos que ser lavados y despertados, dice, despertar a una nueva dimensión espiritual. Entonces, ahí tenemos que buscar, pero ¿cómo podemos llegar a conocer y a discernir que tenemos complejos? Porque nosotros no los vemos, pero cuando el Señor permite que a través de que nos ministramos, a través de que la palabra hace clic en uno, que uno realmente le crea la palabra y la acciona, uno se está dando cuenta que uno tiene la autoridad de sí mismo para manifestar el propósito que Dios quiere para nosotros. Pero debemos permitir ser liberados
de ese cautivismo que traemos de complejos. Amén. 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 Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Cristo vino para librarnos, para liberarnos de todos esos complejos. Pero una de las cosas que yo estaba estudiando es que realmente el acomplejado, él está abriendo una puerta, sino un portón, a que una legión de demonios pueda poseerlo. ¿Por qué? Porque cuando es acomplejado, viene la ira, viene el resentimiento, viene muchas veces la envidia, porque como no podemos, deseamos lo que el otro puede. Vienen un montón de espíritus que realmente nos van a hacer cada día peor nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque puede inclusive llegarse a formar una legión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando empezamos a sentir esa inconformidad, esa insatisfacción de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que estamos viviendo, y no logramos controlarlo, empiezan los vicios. Amén. Empiezan los vicios porque empezamos a buscar qué podemos nosotros hacer para menguar un poco el dolor que se está sintiendo, porque eso es un dolor en el alma tremendo, es un tormento. Entonces empiezan los vicios y a ver qué es lo que yo puedo tomar para sentirme mejor, ¿verdad? Empezamos, como decía anteriormente, la envidia. ¿Cómo hago para tener lo que él tiene, verdad? Y entonces estamos atrayendo para nosotros todas aquellas cosas que realmente no convienen. ¿Qué piensas tú de esto? Que lo que sucede es que cuando ya cae uno en las personas en el vicio, se están descuidando más porque solo se sienten que son escuchados, que les hablan cuando están con licor o con drogadicción, se sienten fuertes, se sienten que pueden hacer las cosas. Y la envidia es, también lo que afecta es que la envidia afecta a otras personas, entonces ya no está afectándolo solo a él, a la persona, solo a la persona, ya está afectando a terceras personas. ¿Por qué? Porque la envidia se está expandiendo. Los vicios ya no le está afectando solo a la persona acomplejada. La drogadicción tampoco. ¿Por qué? Porque primero el vicio de licor, lo que hace, o vicio lo que sea, que se agarre, porque hay vicios sexuales también, hacen a la gente inconsciente de lo que la vida realmente les está deparando, porque solo pueden vivir en la inconsciencia. Eso no es ser uno valiente. ¿Por qué? Porque no está en su sano juicio de comprender. Entonces, amén, la envidia, deseando lo que el otro tiene, cuando yo lo puedo tener. Si a mí me gusta, sin desear lo que tiene el otro, sencillamente, no afectar a los otros, no actuar con egoísmos, ni envenenar el corazón de otros, porque entonces, para sentirme feliz de que sí estoy aquí en la tierra y que me tomen en cuenta, estoy llevando chismes, llevando, qué sé yo, cuántas cosas, lo peor que puede haber, como dijo la pastora, una legión. Y entonces, la timidez se vuelve en violencia. ¿Por qué? Porque como ya con las drogas o con la actitud que tome, ¿sí? La actitud que tome se vuelve violento. Es donde yo decía que afectamos a muchas personas más y destruimos más nuestro ser interior, más nuestro cuerpo. Nosotros somos tripartitos y debemos cuidar esas tres partes de las cuales Dios nos dio. Cuidar el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven competitivos en vez de lograr salir ellos y ser seguras las personas de lo que quieren. Yo sé que todas hemos pasado por algún momento en eso, pero debemos reconocer
que fuimos libres y tener actitudes de libertad. Por eso, los que Dios ha permitido que le conozcamos, nuestra misión es llevar salud, llevar mensaje a los cautivos de libertad. ¿Cómo? Hablemos de que la sangre de Cristo tiene poder sobre nosotros. Amén, amén, Y aleluya. que Él vino a morir por nosotros para que no vivamos esa cautividad que nos agobia, esa cautividad que nos, fíjese que nos hace ser nada, porque no somos nada, nos hace ser nada, y nosotros mismos Amén. lo aceptamos. Entonces, pero cuando venimos a Cristo tenemos un sello, tenemos una adopción, en la cual Amén. nosotros tenemos que ganar la buena batalla, como decía, y caminar. Nadie Amén. es más que nadie, siempre que nosotros reconozcamos que nosotros podemos hacerlo y no intimidarnos y no escondernos. Amén. ¿Verdad? Y ¿A saber través de que qué? Escondernos saber a través de cosas que no no son. Y conviene. los espíritus inmundos se aprovechan de esas actitudes. Amén. Se aprovechan. Amén. Ujú. Amén. Sí, y tenemos que saber que todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Y que cada quien Así está es. cumpliendo un propósito y una función, y eso nos va a permitir no envidiar ni estar deseando lo que otro tiene, ¿verdad? Amén. Este tema es un tema bastante amplio, y yo creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo porque apenas estamos en la introducción. Y yo Amén. creo que vamos a, no sé si en 2 jueves lo vamos a sacar o en 3, el Señor dirá, porque el Espíritu Santo es el que tiene el control de todo esto, ¿verdad? Pero quisiera que fuéramos a Génesis 4, del 3 al 9, porque acá, a través, como yo les decía, son situaciones que estamos viviendo en la actualidad, pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que lo que estamos diciendo no es cuento. Está plasmado en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Y aquí en Génesis 4, del 3 al 9, por favor, hermanito, ¿podrías ponerlo en pantalla? Nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de qué manera, como estábamos hablando anteriormente, que cómo todo complejo, ¿verdad?, si no tenemos cuidado, puede convertirse en una legión de demonios. Y hablamos, por ejemplo, los vicios, la envidia, el egoísmo, la competencia, las inseguridades, las contiendas, los problemas, ¿verdad? Y de último, la violencia, porque cuando nos sentimos insatisfechas con nosotras mismas, empieza la violencia. Si no con otras personas, también puede convertirse en una violencia hacia uno mismo, ¿verdad? Una autodestrucción. Entonces, por favor, ¿podrías ponernos Génesis 4, del 3 al 9, hermano? Acá están, solo nos pusieron el 3, pero yo dije el 3 al 9. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y en el 7 se nos dice, y si bien hicieres, no será enaltecido, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. 8, y dijo Caín, me gustaría, si es posible, hermanito, que nos pongan todos los versículos, aunque nos tapes a nosotros, porque así vamos a ir desglosando un poquito todos estos versículos. Y dijo Caín a su hermano Abel,
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí es una narración de lo una persona acomplejada y que lo llevó definitivamente a la envidia, al egoísmo, ¿verdad? Al menosprecio. Empezó a competir con su hermano. Era una persona insegura. Él peleó con su hermano. Y entonces, al final, pues miramos cómo él lo mató. Cómo él se volvió violento, ¿verdad? ¿Podría, hermana Telmita, hablarnos algo respecto a este pasaje bíblico? Sí, yo veo el ejemplo de lo que acabamos de decir. ¿A qué lleva el menosprecio? ¿A qué lleva? Podemos comprender, miren, Caín, como se sabe, fue el pecado que Jehová los echó de la tierra. Y yo me imagino que él ya fue fruto del pecado de Adán y Eva. Porque es el primogénito, creo yo. Entonces, yo pienso que en su momento, hablemos ahorita del vientre, en su momento, Eva y el papá, pues Adán, no estaban contentos porque fueron echados del Edén. Y diría, bueno, pues si no hubiéramos cometido este error, y el chico en el vientre, ¿verdad? Había un resentimiento, llevémoslo así, parafraseémoslo, y había un resentimiento en Caín. Unos dicen que fueron gemelos, pero no, él nació primero. Y entonces dice que él cuando vino, ¿qué empezó a mostrar ahí? Vio que nació el otro, donde ya Dios había perdonado, ya los había cubierto, ya les había puesto una cobertura, nació el otro. Y entonces el otro venía ya con un poquito más de amor, pues hubo amor para que él naciera, ¿verdad? Pero ahí entra la competencia, ahí entra la competencia. Es lo que les digo, el menosprecio desde el vientre, el complejo desde el vientre empieza a manifestarse. Primero con menosprecio, luego con competencias, a llegar a la violencia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese es un ejemplo, Y los dos llevaron ofrenda. Pero como el otro estaba bañado en amor, buscó lo mejor. Yo no puedo decir qué fue lo que llevó Caín, yo no sé, pero no mencionan una buena ofrenda. Si no, Dios se hubiera agradado. Yo no creo que Dios así por así le quitara eso. No sabemos cuáles fueron los sentimientos, si había sentimiento de competencia o qué ofrenda llevó, con qué sentimientos. Ahí es donde vemos la manifestación. ¿Por qué está esa cita ahí acompañando este tema? Porque vemos que ya hubo manifestación. Primero, el menosprecio que sentía. No quería a su hermano. No quería porque estaba sintiéndose menos. Cuando el hermano, Dios vio, eso pasa en la verdad. A veces hay dos hermanos, pero uno es más amoroso, uno es más atento. Definitivamente se le va a poner más atención que el otro. Pero ¿a dónde lo llevamos? A una violencia, a un resentimiento. Y ese cuidado, tenemos que tener todas las mamás, de tener ese cuidado con nuestros hijos. De nosotros depende. Sí, de nosotros depende que nuestros hijos crezcan acomplejados. De nosotros depende que nuestros hijos sean reprimidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñándoles, pero si empezamos en vez de dar el amor completo, o ver que aquel está muy decallado, observar, hermanas, observar. Aquello está reprimido, no se manifiesta, él no habla, acerquémonos y llevémoslo a un amor diferente al otro.
pero que tenga amor. Porque a veces nosotras mismas provocamos la diferencia entre ellos y entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Llevamos a violencia al otro, hasta tomar actitudes de matar. Amén. Actitudes. Entonces, eso es delicado. Ese cuidado tenemos que tener cada una de las personas. Le hablo a papás si están escuchando también. Es que nosotros también seamos sensatos y si tenemos el conocimiento de la palabra, llevarlos con la palabra, a orillarlos a que sigan ellos recibiendo sabiduría de lo alto a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un manual, hermanos, para evitar estos conflictos en nuestros hijos y en todas esas personas que están acomplejadas. ¿Sí? Amén. Fíjate, hermana Telmita, que lo que tú estás diciendo, pues realmente ahorita le hablaste a los padres, pero sí, nosotros vamos a hacer una analogía con lo que es el Padre Celestial. El Padre Celestial nos ama a todos por igual. Entonces, lo más conveniente sería que así como nuestro Padre Celestial nos amó a todos por igual, así como Cristo derramó su sangre por todos por igual. Entonces nosotros como padres o como madres tenemos que dar ese amor por igual. Muchas veces se dice, no, es que quiere más a aquel, que quiere más a la otra. No, no es así. Lo que pasa es que los temperamentos son diferentes y entonces uno tiene que tener esa sabiduría, pedírsela al Señor porque solo Él la puede dar, ¿verdad? Equilibrio. Porque no ese equilibrio, porque no todos pueden ser tratados iguales, no todos tienen los mismos sentimientos, no todos tienen la misma sensibilidad, ¿verdad? Para recibir algo. El tiempo ya se nos fue y apenas empezamos el tema, así que, amadas hermanas, yo quiero primeramente darle las gracias a las hermanas que se nos están reportando. Está la hermana Mirna Dávila, la hermana Mariposita Claudia Alegría, la hermana Sandra Vélez, Yoli de Elías, bendecidas hermanas que nos están reportando acá. Tenemos a la hermana Sara Luarca, Dorita de Guevara y 8 personas más que están en grupo aquí. Y dice Mirna Vázquez, lo está viendo también. El hermano Towal, que bueno, él tiene que estar ahí. Dice Ana Leticia Aguilar. Dice también Jennifer Rodríguez, ahorita Lili Quiñones, Evelyn Suseli, y Ana Morales y otras más. Ya nos quedan 2 minutos, ya no me queda más para. Entonces, yo quiero invitar a las amadas hermanas que en este momento todavía en 2 minutos vamos a ministrar la palabra, pero yo creo que en el lapso de la semana que vamos a continuar el tema la otra semana, le pidamos al Espíritu Santo que Él nos muestre. Porque mire, hermana, yo no me voy a decir, ya estoy bien, no. Yo también tengo que hacerlo. Porque hay limitaciones que yo puedo sentir en mi corazón. Y yo sé que hay un porqué yo estoy sintiendo eso. Pero yo, por mi propia cuenta, no lo voy a poder discernir. Tiene que venir el Espíritu Santo y mostrárnoslo, ¿verdad? Entonces, este va a ser un tema muy precioso, a pesar de que es amplio, es precioso. Yo sé que el Señor va a hacer algo con cada una de nosotras, ahí vamos a incluir a nosotras también, ¿verdad? Porque lo que se trata es de prepararnos para estos últimos tiempos. Y si nosotros queremos ser instrumentos, si nosotros queremos ver la gloria del Señor manifestarse sobre esta tierra, nosotros tenemos que empezar por permitir que el Espíritu Santo nos redarguya de aquello que está ahí adentro y que es lo que nos topa para que nosotros continuemos y permitir que Él venga y nos dé la libertad a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermana Telmita, el tiempo ya está. Entonces, yo quiero darle la oportunidad de que usted ministre la palabra que dimos hoy. Y las demás hermanas, pues, les pido, por favor, que se mantengan orando primeramente por la liberación de cada una de ustedes
pero también por la liberación de las demás mujeres que estamos en Mujeres Conforme al Corazón de Dios, porque todas necesitamos ser restauradas, ¿verdad? Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.